Un tipo me contó una vez que tienen una hierba por aquí, a la que llaman hierba loca. Cuando los caballos y las vacas la comen, se vuelven más salvajes y salen corriendo. Dirk Blocker tenía solo 14 años cuando su padre murió repentinamente en 1972. Durante 53 años, mantuvo sus sentimientos bajo llave. Ahora, a los 67 años, el hijo de Dan Blocker habla, y los fans no pueden creer lo que escuchan. El actor de Brooklyn Nine-Nine revela cómo la fama de Bonanza afectó su vida familiar. La multitud de fans a donde quiera que iban, los momentos perdidos de la infancia, la verdad tras su propia carrera como actor. Sus palabras pintan una imagen que nadie esperaba del hijo tranquilo de Hoss Cartwright. Dan Blocker vino al mundo el 10 de diciembre de 1928 en DeKalb, Texas, y no llegó en silencio. Pesó 6 kilos al nacer, tan grande que estableció un récord en el condado de Bowie. Su nombre incluso se registró incorrectamente en su certificado de nacimiento meses después. En lugar de Bobby Dan Davis Blocker, el médico escribió Bobby Don. Su madre, Mary, sin duda sufrió uno de los partos más dolorosos de la historia de la ciudad. Y su padre, Shaq, no tenía ni idea de que este enorme bebé algún día sería un gigante de la televisión estadounidense. La gente no olvidó ese nacimiento. Durante años, los lugareños comentaron que nadie más había roto ese récord de 7 kilos, hasta hace muy poco. Cuando Dan tenía 6 años, la familia se mudó a O'Donnell, un pequeño pueblo agrícola del oeste de Texas. Estaban de luto. Apenas un año antes, Virginia, la hermana mayor de Dan, había fallecido de neumonía a los 11 años. Dan tenía 5 años cuando ocurrió. La pérdida afectó duramente a la familia, pero la vida tenía que seguir adelante. Shaq abrió una tienda de comestibles y vivían en la parte trasera. Dan jugaba detrás del almacén, y para quinto grado, ya empaquetaba comestibles y transportaba sacos de 18 kilos de alimento para ganado para los clientes. El pueblo tenía unos 3,000 habitantes por aquel entonces, 2 aserraderos, 2 farmacias y 2 médicos. Dan formaba parte de ese mundo, no solo como el hijo del tendero, sino como alguien a quien todos conocían. Su tamaño lo hacía inolvidable, pero su esfuerzo le granjeó respeto. Dan no solo creció alto, creció rápido. A los 10 años, medía 1,52 metros y pesaba 47 kilos. A los 12, medía 1,83 metros y pesaba 90 kilos. No solo era más grande que los demás niños, era más corpulento que muchos hombres adultos. De hecho, trabajaba con ellos, en camiones de grano, en elevadores, donde quiera que se necesitara levantar objetos pesados. La gente del pueblo incluso acordonaba la calle principal los sábados por la noche para que Dan pudiera boxear con chicos mayores. A los 13 años, ya se enfrentaba a 20añeros. Nunca perdía. Incluso se cuenta que una vez levantó un coche de un hombre cuando éste se cayó de un gato. Sea cierto o no, nadie dudaba de su capacidad. En la preparatoria, medía 1,93 m, pesaba 125 kilos y calzaba la talla 44 y media. Su padre bromeaba diciendo que Dan era demasiado grande para montarlo y demasiado pequeño para tirar de una carreta. No servía de mucho, pero ese tamaño pronto lo convertiría en una estrella. Cuando Dan tenía 12 años, sus padres lo inscribieron en el Instituto Militar de Texas en San Antonio. Probablemente esperaban que la disciplina lo formara en algo más que un simple corpulento. Esa misma escuela había entrenado al general Douglas MacArthur. Dan aprendió estructura, tenacidad y concentración. Todo esto le sería muy útil más adelante. Después de Timmy, en 1946, se incorporó a la Universidad Hardin-Simmons. Jugaba al fútbol allí. Con su tamaño, era un jugador natural. Tenía 18 años y era un tanque. Fuerte, rápido y respetado por sus compañeros. Pero el fútbol americano no fue el punto de inflexión de su historia. Eso sucedió en Sul Ross State. Se trasladó allí en 1947 y se apuntó para ayudar entre bastidores en una obra escolar. El espectáculo era arsénico y encaje antiguo, y necesitaban a alguien lo suficientemente fuerte como para cargar cadáveres falsos. Dan aceptó, y algo encajó. Mover la utilería, estar cerca de los actores, ver cómo todo se une. Despertó algo en su interior. De repente, vio un camino diferente. Cambió su especialidad de educación física a teatro. Así, de repente,
El futbolista se convirtió en actor. En Sul Ross, Dan siguió jugando al fútbol, pero el teatro se convirtió en su mundo. Hizo trabajos esporádicos, actuó en rodeos y se escabulló en bares, solo para pagar sus estudios. En el escenario, encontró su propósito. Tenía la complexión adecuada para los papeles físicos, pero la gente se sorprendía de su gentileza y expresivo talento. Sus profesores lo notaron, sus compañeros lo animaron. En 1950, se graduó en oratoria y teatro. Todos pensaban que se dedicaría al deporte. En cambio, eligió algo más difícil, algo sin garantías. Llegaron ofertas de equipos de fútbol profesional. También llamaron promotores de boxeo. Pero Dan dijo que no. No quería ganarse la vida con sus puños ni solo con su tamaño. Quería más. Quería arte. Ese mismo año, 1950, se mudó a Boston para el Summer Stock Theater. Estaba a 3.200 kilómetros de Texas y no conocía a nadie, pero se arriesgó. Actuaba en obras semanales, trabajaba por poco dinero. Aprendió los diálogos rápidamente e interpretó muchos papeles. Fue agotador, pero era todo lo que deseaba. Dan Blocker creía estar en camino de convertirse en actor en Boston, pero la vida tenía otros planes. En noviembre de 1950, el ejército de los Estados Unidos lo llamó a filas. La guerra de Corea se estaba intensificando. Y Blocker, que medía 1,913 y pesaba más de 113 kilos, fue reclutado. No fue fácil equipar a un hombre de esa talla. El ejército tardó un mes entero en encontrar botas lo suficientemente grandes para su estatura, 44,5 metros. Tras el entrenamiento básico en Luisiana, Blocker fue enviado a Japón y luego directamente al frente de Corea en diciembre de 1951. Se unió a la compañía F-2 o Batallón 179 o Regimiento de Infantería de la 45. A Division. Los soldados le pusieron de inmediato el apodo de El Gran Un. El combate llegó rápido. Su unidad fue enviada a las gélidas trincheras a lo largo de la línea Jamestown, donde la nieve, el barro y las balas inundaban los días. Blocker llegó como soldado raso, pero no permaneció allí mucho tiempo. Su liderazgo sobresalió, y pronto fue ascendido a cabo, luego a sargento y finalmente a sargento mayor. Todo sucedió rápidamente. Él no solo siguió órdenes, él lideró. En total, Blocker pasó 209 días en combate activo. La Nochebuena de 1951 le trajo uno de sus peores recuerdos. Blocker y su escuadrón quedaron acorralados en la colina 255 durante 10 horas. Estaba oscuro, helado y era mortal. El 25 de mayo de 1952, la situación se volvió aún más sangrienta. Mientras defendían la colina 200, 6 estadounidenses murieron y 21 resultaron heridos. Pero la unidad también logró eliminar a 132 soldados enemigos. Blocker luchó contra emboscadas y disparos de mortero, y durante una brutal batalla, recibió un disparo al intentar rescatar a sus compañeros heridos. Ese acto le valió un corazón púrpura, pero también lo transformó. Había visto demasiado. Tras regresar a casa, se pronunció contra la guerra, especialmente la de Vietnam. Lo tenía claro. No quería que las bombas estadounidenses cayeran sobre personas inocentes, no después de lo que había vivido. Aún así, la guerra demostró algo más sobre Blocker. Podía liderar bajo presión. Ayudó a planificar y guiar patrullas peligrosas en lugares como Pork Chop Hill y Old Baldy. En una ocasión, su escuadrón cayó en una emboscada. Estaban superados en número y se encontraban en territorio enemigo. Pero en lugar de retirarse, Blocker mantuvo la calma y lideró la lucha. Su corpulencia le ayudó a llevar a los heridos a un lugar seguro, pero también lo convirtió en un blanco fácil. Aún así, nunca se rindió. Para cuando su unidad fue rotada en julio de 1952, había obtenido una larga lista de honores, la insignia de infantería de combate, la medalla de servicio coreano con 2 estrellas de campaña, la mención presidencial de unidad coreana y más. El 24 de septiembre de 1952, terminó su servicio en el ejército. 2 días después, se casó con Dolphia Lee Parker, la mujer a la que había amado durante la guerra. Él le había escrito cartas desde Corea, y ahora por fin estaban juntos para siempre. Celebraron una pequeña ceremonia en Carlsbad, Nuevo México. Esa misma semana, Blocker regresó a la escuela en la Escuela Normal Estatal Sul Ross.
Continuó con lo que había dejado y obtuvo su maestría en teatro. Actuar seguía siendo su sueño, pero había que pagar las cuentas. Así que empezó a dar clases de inglés y teatro en una escuela preparatoria en Sonora, Texas. Sus alumnos recordaban cómo su voz profunda resonaba por los pasillos, especialmente cuando leía a Shakespeare. Tras pasar un año enseñando en Sonora, Dan Blocker se mudó a Carlsbad, Nuevo México. Ali se convirtió en maestro de sexto grado y también fue entrenador en la escuela primaria Eddy. Incluso mientras enseñaba, nunca abandonó su amor por la actuación. Usaba su aula como escenario y mantenía viva su pasión por el drama. Entonces, sucedió algo inesperado. Durante unas vacaciones de verano, Blocker y su familia viajaron de Sonora a Hollywood. No se suponía que buscaran trabajo, simplemente estaban de vacaciones. Pero el destino tenía otros planes. Mientras Blocker hacía una llamada en una cabina telefónica, vestido con ropa de vaquero, botas altas, una camisa llamativa y un enorme sombrero de paja, un agente de talentos se fijó en él. Blocker medía 1,93 metros y parecía salido de una película del oeste. El agente no necesitó guión ni audición, solo una mirada, y supo que Blocker estaba hecho para la televisión. Mientras tanto, su esposa e hijos esperaban en su camioneta, completamente inconscientes de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Era el escenario perfecto. Hollywood a finales de los 50 estaba lleno de espectáculos de vaqueros, y Blocker parecía el auténtico. Sus raíces texanas, su tamaño y ese encanto rudo, era justo lo que buscaban los productores. Ese momento casual en la acera se convirtió en el comienzo de algo enorme. Pero Blocker no se mudó a California para convertirse en estrella. En 1956, se mudó a Los Ángeles para obtener un doctorado en educación en la UCLA. Se tomaba muy en serio sus estudios. Mientras estudiaba, trabajó como maestro sustituto en las escuelas de Glendale para mantener a su familia. Tuvo 4 hijos, las gemelas Deborah Lee y Dana Lynn, nacidas en 1953, David en 1955 y Dirk en 1957. Llevaba una vida ajetreada. Hacía malabarismos con las clases, el trabajo y la paternidad, pero logró mantenerlo todo en equilibrio. Dan Blocker no empezó siendo una estrella. En 1957, interpretó a un monstruo llamado El Matón en un cortometraje de los 3 chiflados titulado Outer Space Jitters. Era una comedia de ciencia ficción disparatada donde aparecía acreditado como Don Blocker, sin siquiera usar su nombre real. Medía 1,93 m, pesaba más de 136 kilos y vestía un disfraz completo de extraterrestre. La película duraba solo 17 minutos y se rodó en apenas 2 días, pero demostró cómo Blocker, desde muy joven, ya usaba su tamaño para llamar la atención, incluso en algo tan absurdo como un sketch de los Stooges. Un año antes, en 1956, apareció en El Sheriff de Cochise interpretando a un camarero. Ese fue su debut televisivo. No se limitó a un solo papel por mucho tiempo. En 1956, apareció en Gunsmoke como teniente de caballería. 2 años después, regresó a la misma serie con otro papel. Para entonces, ya había aparecido en Have Gun, Will Travel y Colt 45, y solo en 1957, ya aparecía en múltiples westerns. Participó en The Rifleman, Cheyenne y más, siempre interpretando a tipos duros, forajidos o matones. Estos papeles no eran glamurosos, pero le dieron notoriedad. La gente recordaba al grandullón de voz potente. Luego llegó Maverick. Esa serie lo cambió todo para él. Interpretó a un personaje llamado Hognose Hughes. Blocker dijo más tarde que fue el papel más importante de sus inicios profesionales. Era un western, pero Maverick no era como los demás. Tenía humor, era ingenioso, y Blocker encajó a la perfección. No solo era corpulento, también era gracioso. Fue entonces cuando los directores de casting y productores vieron que podía combinar encanto y fuerza. El equilibrio entre comedia y drama definiría más tarde al personaje de Hoss Cartwright. Pero ese descubrimiento comenzó con Hognose Hughes. En 1958, consiguió un papel recurrente en otro western, Cimarron City. Interpretó a Tiny Carl Budinger. El programa no duró mucho, solo una temporada, pero lo conectó con alguien que cambiaría su vida. El productor de Cimarron City era David Dortort. Recordó a Blocker de trabajos anteriores, incluyendo un papel en The Restless Gun,
donde Blocker había interpretado a un herrero y, en otro episodio, a un ganadero. A Dortort le gustó lo que vio. Así que, cuando empezó a desarrollar una nueva serie sobre una familia de rancheros ambientada en el oeste americano, sabía a quién quería. Cuando los creadores de Bonanza empezaron a trabajar en la serie en 1959, no estaban seguros de quién interpretaría la mayoría de los papeles, pero una cosa estaba clara. Hoss Cartwright fue escrito para Dan Blocker. Los productores ni siquiera audicionaron a nadie más. Sabían lo que tenían. Y tenían razón. El programa empezó lento, en el puesto 45 de los ratings, pero la actuación de Blocker ayudó a cambiar las cosas. Poco a poco, el programa fue escalando posiciones en las listas de popularidad. Unos años más tarde, se convirtió en el programa más visto de la televisión estadounidense. Al principio, Hoss no estaba destinado a ser un personaje serio. Se suponía que era el tipo grande y lento, una broma, en realidad. Alguien que podía golpear fuerte, pero no hablaba mucho. Lo describían como alguien simple, incluso tonto. Pero Dan Blocker no era así en absoluto. Medía 1,93 m y pesaba más de 136 kilos. 365 en las últimas temporadas. Pero detrás de ese tamaño se escondía un hombre con una maestría. Había enseñado inglés. Había planeado obtener un doctorado. Y aportó todo eso al papel. En lugar de interpretar a Hoss como un tonto, lo interpretó como un hombre reflexivo, amable, lleno de corazón, y los escritores lo notaron. Empezaron a cambiar a Hoss para que encajara con Blocker. Pasó de ser un alivio cómico a ser el alma de la serie. Para la tercera temporada, cuando Bonanza alcanzó el segundo puesto en audiencia, la gente se había enamorado de Hoss. Era más que un músculo. Era quien tenía la brújula moral, el que recordaba a los espectadores por qué luchaban realmente los Cartwright. Pero tras bambalinas, el programa era brutal. A diferencia de las series modernas que graban 10 o 12 episodios, Bonanza producía más de 30 episodios al año. Eso significaba 5 días a la semana, 14 horas al día, casi sin parar. Dan Blocker tenía que llegar a las 7 de la mañana y no se marchaba hasta las 9 de la noche. El calor, los disfraces, la cabalgata, las acrobacias, eran muchísimas. Sobre todo para un hombre de su tamaño. A veces se desmayaba por el calor, pero seguía adelante. Una vez dijo que veía más a su familia de la televisión que a su esposa y sus 4 hijos. Y para 1972, había filmado 415 episodios. Ese ritmo de trabajo arruinaría a la mayoría de los actores de hoy. Y lo que hace la historia de Blocker aún más agridulce es a lo que renunció. Mucho antes de Bonanza, tenía grandes planes, no para la fama, sino para un futuro en la educación. Tras obtener su maestría en Texas, fue profesor. Enseñó inglés y teatro, incluso a alumnos de 6º grado. Y cuando se mudó a California, no fue por Hollywood. Era para la UCLA. Quería obtener un doctorado. Ese era su verdadero sueño. La actuación llegó por casualidad. Alguien lo vio con un traje de vaquero y lo atrajo a la industria. E incluso después de ser elegido para Bonanza, no abandonó sus estudios de inmediato. En sus primeras entrevistas, hablaba de compaginar la filmación con las clases, pero con el tiempo, se volvió imposible. Memorizar guiones, rodar todo el día, hacer entrevistas. Lo consumió todo. Para 1961, suspendió sus estudios, y nunca tuvo la oportunidad de retomarlos. Más tarde dijo que su mayor arrepentimiento fue no haber terminado su doctorado. Aún así, lo que aportó a la televisión es innegable. Hoss no era solo un vaquero con un gran corazón. Era un personaje que transmitía una sensación real. A mediados de los 60, los estudios demostraban que los espectadores veían a Hoss como el núcleo emocional de Bonanza. Blocker dijo una vez que interpretó a Hoss con una frase en mente. Si hay algún gesto de bondad que podamos mostrar, hagámoslo ahora, porque nunca volveremos a pasar por aquí. Y lo decía en serio, dentro y fuera de la pantalla. En pleno apogeo de la década de 1960, un programa dominaba la televisión estadounidense. Bonanza no solo era popular, era un ritual nacional. De 1964 a 1967, fue el programa número 1 del país. Todos los domingos a las 21:00, casi 19 millones de hogares lo sintonizaban. Eso representa un rating del 36,3%. En tan solo unas temporadas,
había ascendido del puesto 45 al segundo, y luego al primero. Durante 9 años consecutivos, Bonanza se mantuvo entre los 5 primeros. Ningún otro programa lo había logrado. Y no fue solo en Estados Unidos. La familia Cartwright llegó a espectadores de casi 50 países: Canadá, Brasil, Francia, Tailandia e incluso Arabia Saudita. No fue hasta 1967 que CBS finalmente encontró algo que pudiera competir: The Smothers Brothers Comedy Hour. Antes de eso, ni siquiera el programa de Judy Garland había logrado destacar. Pero Blocker no solo interpretaba a un ranchero, se convirtió en uno, en cierto modo. En 1963, mientras Bonanza prosperaba, abrió un auténtico asador. Se llamaba Bonanza Sirloin Pit. El primero estaba en Westport, Connecticut, dentro de una antigua estación de autobuses Greyhound de 1925. La idea funcionó. La gente conocía el nombre, confiaban en él. Para 1966, 2 hermanos, Sam y Charles Wiley, compraron la marca y la expandieron rápidamente. Luego, en 1965, otros 3 abrieron una cadena similar en Indiana. La llamaron Ponderosa Steakhouse. Ambas marcas siguieron creciendo hasta 1989, cuando Metromedia las compró. Para entonces, Bonanza contaba con unos 600 restaurantes. Las 2 cadenas se fusionaron en 1997, pero mantuvieron nombres distintos. Para 2019, solo quedaban unos 75 locales. Aún así, Blocker había convertido la fama televisiva en algo real, en un negocio al que la gente podía entrar, sentarse y saborear. Su carrera cinematográfica también seguía avanzando. En 1963, participó en Come Blow Your Horn con Frank Sinatra. Era una comedia de Neil Simon, y funcionó. Recaudó $12,7 millones y fue una de las películas más taquilleras del año. Luego, en 1968, Blocker y Sinatra volvieron a trabajar juntos en La Dama de Cemento. Esta vez, se trataba de un thriller policial. Blocker interpretó a Rudy Kosterman, un peligroso hombre de negocios. La película tenía ese aire crudo y yacero del Miami de los años 60. Fuera de pantalla, había algo más que la gente no veía. Durante los años de apogeo de Bonanza, los 4 hijos de Dan Blocker tomaron clases de karate con un hombre llamado Chuck Norris, antes de que se hiciera famoso. Entrenaron junto a los hijos de Michael Landon. El elenco se había convertido en una familia. Blocker se había casado con Dolphia Parker en 1952. Se conocieron en la universidad y permanecieron juntos hasta su muerte en 1972. Su hijo David se convirtió en productor y ganó un Emmy en 1998. Dirk también se convirtió en actor. Blocker se mantuvo cerca de su familia. No dejó que la fama lo cambiara. Mitch Vogel, quien interpretó a Jamie en Bonanza, dijo después que Dan era el tipo de persona con la que uno podía ir a tomar una cerveza. Dan Blocker siempre fue visto como el gigante amigable en la televisión. Interpretó a Hoss Cartwright en Bonanza, un papel que millones adoraron. Pero lo que la gente no vio fue cuánto luchaba en silencio. Medía 1,93 m y pesaba unos 136 kg. Ese tamaño le daba una presencia imponente en pantalla, pero también conllevaba riesgos para la salud. Antes de su muerte en mayo de 1972, Dan ya había empezado a mostrar síntomas de problemas médicos. Tenía problemas de vesícula biliar, pero quienes lo rodeaban desconocían su gravedad. Los expertos médicos afirman que, si bien las cirugías de vesícula biliar actuales son rápidas y de bajo riesgo, incluso para pacientes de mayor tamaño, las cosas eran muy diferentes en aquel entonces. En 1972, las herramientas y técnicas no eran tan avanzadas. Algunos creen que si se hubiera sometido a la misma cirugía tan solo 10 años después, podría haber sobrevivido. Pero en aquel entonces, su tamaño hacía que todo fuera más peligroso. Se lo guardó todo para sí. En pantalla, sonreía. Fuera de pantalla, libraba una batalla silenciosa y perdida. Tan solo 2 meses antes de su muerte, Dan había conseguido un nuevo papel que podría haberle dado la vuelta a su carrera. El director Robert Altman, quien ya había trabajado con él, lo había elegido para protagonizar The Long Goodbye. Fue un papel difícil. Un escritor alcohólico y decrépito. Nada que ver con el bondadoso Hoss.
Era la oportunidad de Dan de demostrarle al mundo que podía hacer más que simplemente interpretar al vaquero amable. Pero el destino no lo permitió. Tras el fallecimiento de Dan, el papel le correspondió a Sterling Hayden. Hizo un trabajo excelente, incluso improvisando diálogos estando borracho durante el rodaje. Pero Altman nunca superó la pérdida de Dan. Incluso consideró cancelar la película por completo. En cambio, siguió adelante y añadió un homenaje en los créditos con un recuerdo especial para Dan Blocker. Esa sola línea demostró lo mucho que significaba para quienes trabajaron con él. Dan Blocker falleció el 13 de mayo de 1972. Todo comenzó con una simple cirugía, una operación rutinaria de vesícula. Pero las cosas se complicaron rápidamente. Después del procedimiento, Dan sufrió una embolia pulmonar, un coágulo de sangre en los pulmones. No podía respirar. Las enfermeras corrieron por los pasillos. Sonó un código azul. Los médicos lo intentaron todo para salvarlo, pero a las 4:10 a.m. su corazón se paró. Tenía solo 43 años. Su muerte fue un duro golpe. Los fans quedaron conmocionados. Las noticias se extendieron por todo el país en cuestión de horas. La gente no lo podía creer. Su esposa, Dolphia, quedó con 4 hijos, 2 gemelas, Deborah y Dana, y 2 varones, David y Dirk. También tuvo que enfrentarse al revuelo mediático. Su funeral se celebró tan solo 3 días después, y miles de personas acudieron. Amigos, compañeros de reparto, desconocidos, todos los que habían querido a Haas. Michael Landon dio un discurso breve y conmovedor. Nos hizo reír, nos hizo mejores. Dan fue enterrado en un pequeño cementerio de Texas, lejos de Hollywood, pero jamás olvidado. Bonanza ya estaba en su 13ª temporada cuando Dan falleció. La serie llevaba más de una década al aire y seguía teniendo éxito, pero cuando Haas falleció, fue como si se abriera un agujero en el centro de la serie. Los índices de audiencia se desplomaron. La gente dejó de verlo. Como dijo el productor Richard Collins, así como nosotros sufrimos una pérdida, la audiencia también la sufrió. El primer episodio de la temporada 14 tuvo buenos resultados, pero solo por curiosidad. Después, la audiencia cayó casi un 40%. NBC atribuyó la caída en parte al traslado del programa a los martes por la noche, pero la realidad era más simple. Los fans extrañaban a Haas. No querían ver Bonanza sin él. Incluso Lorne Greene, quien interpretó a Ben Cartwright, lo admitió. Le dijo a su esposa, ya está, se acabó. Y tenía razón. La NBC canceló el programa en noviembre. El último episodio se emitió el 16 de enero de 1973. Tras 14 temporadas y 431 episodios, Bonanza llegó a su fin. En medio de O'Donnell, Texas, hay un rincón tranquilo que aún atesora el recuerdo de un hombre amado por millones. No es una ciudad grande, y podrías pasarlo por alto si no miras. Pero allí, erguido, se yergue un busto de bronce de Dan Blocker, el hombre que el mundo conoció como Haas Cartwright. El monumento se inauguró el 4 de julio de 1973, apenas 14 meses después del fallecimiento de Dan. Tenía solo 43 años. Las palabras grabadas en la placa lo dicen todo. Gracias al cine, Haas Cartwright vivirá. Pero pocas veces el mundo puede conservar a un Dan Blocker. La estatua se alza en un terreno que antes era un solar vacío. Hace años, estaba junto a la tienda de su padre, Shaq Blocker. Dan, conocido entonces como Bobby Dan, solía ayudar allí de niño. Al otro lado de la calle se encuentra el antiguo edificio del banco que ahora alberga el Museo del Patrimonio O'Donnell. Todavía luce como en 1925. En el segundo piso, hay una sala dedicada a la vida de Dan. Desde su nacimiento, con la friolera de 6 kilos, el bebé más grande jamás registrado en el condado de Bowie, hasta su ascenso como una de las estrellas de televisión favoritas de Estados Unidos, cada pieza cuenta una parte de su historia. Y al entrar en O'Donnell por la autopista 87, un mural gigante de él te da la bienvenida, pintado en el lateral de un granero como un orgulloso recordatorio. Este pueblo crió a un gigante amable. Su hijo, Dennis Dirk Blocker, nació en Los Ángeles el 31 de julio de 1957. Era solo un niño cuando entró por primera vez en el mundo del espectáculo. Apareció en un anuncio de coches con su padre con tan solo 7 años. Entonces todo cambió. Dirk perdió a su padre cuando tenía solo 14 años, pero no se rindió.
2 años después, ya actuaba en televisión. Su primera aparición fue en 1974 en Marcus Welby, MD. Tenía 16 años. A los 19 años, consiguió un papel regular en la serie Baba Black Sheep. Interpretó al primer teniente Jerry Bragg de 1976 a 1978. A partir de ahí, la carrera de Dirk fue creciendo discretamente. Apareció en Poltergeist en 1982, Starman en 1984 y en series clásicas como MASH y Expediente X. Incluso apareció en 2 películas posteriores a Bonanza, Bonanza, El Regreso y Bonanza Bajo Ataque, interpretando a un reportero. Pero su gran oportunidad llegó mucho después. A los 56 años, se unió al elenco de Brooklyn Nine-Nine como el Detective Hitchcock. De 2003 a 2021, participó en 147 episodios. Toda una nueva generación lo conoció, no como el hijo de Hoss, sino como un brillante actor de comedia por derecho propio. Ahora, a sus 66 años, Dirk ha empezado a compartir cómo fue realmente crecer como hijo de Dan Blocker. Recuerda cómo la fama de su padre lo seguía a todas partes. Los fans los acosaban en público. Ese tipo de atención hizo que Dirk buscara algo diferente. Nunca persiguió la fama. Optó por un camino más discreto, siendo actor de personajes, aceptando papeles secundarios y manteniéndose alejado de los focos. Pero incluso al alejarse del escenario, nunca se alejó de la sombra de su padre. Siempre estuvo presente. Una mezcla de orgullo y presión. Quería honrar el nombre de Dan, pero también demostrar que podía triunfar por sí solo. Ha hablado de la extraña sensación de ver a su padre en la televisión, a la vez que recuerda al hombre que lo arropaba por la noche. Poca gente crece así. Ver cómo el mundo ama a alguien a quien extrañas cada día. Y cuando Dan falleció repentinamente en 1972, todo cambió. Dirk era solo un adolescente. La pérdida lo afectó profundamente y lo acompañó, moldeando en quién se convertiría. Lo que más le impactó a Dirk fueron los valores que guiaban a su padre. Dan Blocker no era solo una estrella de televisión. Era un hombre decente y humilde. La gente en el set no hablaba tanto de su actuación como de su amabilidad. No actuaba como una estrella. Actuaba como un buen hombre que por casualidad salía en televisión. Esa honestidad se contagió a Dirk. Vio cómo su padre equilibraba la fama y la familia, cómo se mantuvo con los pies en la tierra, incluso interpretando uno de los papeles más famosos de la televisión.